programación modular, ya que recuerden que la programación modular consistía en separar el código, ¿no? Para hacerlo más mantenible. Básicamente eso significa programación modular. ¿Se ve en pantalla? Creo que te compartí. Creo que no. No, no, no está metiendo pantalla. Ya, Ya se- ahora sí. Bien, les había dicho, ¿no? Que la programación, las unidades forman parte de la programación modular, ya que recuerden que la programación modular consistía básicamente en separar el código para tenerlo más ordenado y hacerlo más mantenible, para de esa manera no amontonar un montón de código en un solo bloque o en este caso en un solo archivo. Hasta el momento todo lo que ustedes han trabajado lo hacen en un solo archivo, ¿no? Lo hacen en un solo archivo. Y ese es llamado el archivo principal. Principal. Un ratito, por favor. Ok. Les decía, ¿no? Que ustedes ya este, están acostumbrados a trabajar bueno, o han trabajado ya solamente en un solo archivo. Que ese archivo se le suele llamar el archivo principal o main principal o el archivo main o el archivo main. Y bueno, aquí han hecho ustedes todo su código, han metido todas las lógicas, todo, ¿no? Pero esto cuando se trata de proyectos más grandes, ya cuando trabajen con proyectos, pasan a la siguiente materia, eh, van a empezar a trabajar con archivos distintos, van a empezar a trabajar con archivos separados, donde va a haber un archivo main y ese archivo main simplemente se va a encargar de mostrar los datos, por así decirlo, tal como lo muestra en consola. Y va a haber otro archivo que se va a encargar de contener, por así decir, la lógica del, del problema, ¿no? Y estos dos archivos van a estar conectados. Este archivo, este archivo va a estar importado aquí en, en el archivo principal y vamos a poder utilizar todo el código que hay en el otro archivo. En Pascal se le conocen como unidades, ¿no? Unidades, unidades, ¿no? En Pascal se lo conocen como unidades. En los otros se lo conocen nomás como programación modular o archivo, ¿no? Como programación modular o archivo. Y bueno, imagino que la ingeniera en la unidad realizó, declaró el vector y realizó todos los procedimientos que tendrían que haber ahí, ¿no? Y creo que ahí van a hacer el práctico, ¿no? Si no estoy mal, ¿no? Mayormente así, le voy a mostrar un ejemplo de precisamente de otra materia, la materia que le sigue, programación 2, donde está con C++. La tengo que ahora.
El trabajar con unidades es similar a programación, bueno, es lo mismo, podría decirle, porque es similar a programación orientada a objetos, ¿no? Por eso le preguntaba de qué manera les está enseñando vectores la ingeniera, porque ya programación orientada a objetos es otro tipo de programación. Bueno, es básicamente lo mismo. Su principal característica, bueno, no podría ser su principal característica porque tiene muchas características, pero también está conformado por módulos. Una de sus bases de la programación orientada a objetos es la programación modular. Creo. Precisamente estamos la materia que le sigue, estamos en el práctico de vectores. ¿No? Fíjense aquí, no sé si se puede ver bien, pero aquí abajo donde está el cursor hay unos archivos, uno que dice unidad 1.cpp y unidad.h, ¿no? Estos son los archivos. Y aquí igual, si ustedes pueden ver, dice unidad 1.cpp, aquí en esta parte, y otro que dice vector. Unidad 1 es el formulario, es el que se encarga de mostrar los datos. Y este donde dice vector CPP es donde está toda la lógica del vector y básicamente esto es programación orientada a objetos. Es similar a lo que vamos a hacer con las unidades. Si vamos aquí donde se declara, por así decirlo, el vector, aquí es donde se declara el vector y se declaran todos sus, ¿qué se llama? Los métodos que va a contener. Y también este mismo archivo, pero en otro subarchivo separado, se empieza a desarrollar toda la lógica que va a hacer cada método. Esto es lo mismo que unidades. Y al hacer lo mismo que unidades, es igual a programación orientada a objetos. Por eso se me hizo raro que no han avanzado con la ingeniería todavía programación orientada a objetos, ¿no? No creo que avancen igual, dependiendo del tiempo. Pero ya, vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo. Ya, mientras vamos en el código, vamos a ir explicándolo. Para explicar unidades vamos a irnos directo al código, no hay mucho que explicar, simplemente que entiendan que las unidades son archivos separados, en donde existen tres partes, podríamos decirle, que tienen las unidades. La primera parte podríamos decir que son la declaración de variables, la declaración de variables, voy a escribirlo mejor. La declaración de variables. Después la otra parte tenemos el declaración de los métodos y por último tenemos el desarrollo o implementación de los métodos. Esas tres partes se conforman las unidades. Recuerden, ¿no?, que las unidades, como les había dicho, son entran en la misma categoría que programación modular. Y el objetivo de la programación modular es simplemente separar el código, separar una gran cantidad de código en pequeños bloques de código para hacerlo más mantenible. En caso de un archivo y en caso de un proyecto en general, separar separar todo el código en archivos distintos y que cada archivo se ocupe de una cosa. Otro ejemplo de unidades para que vean, a ver, vamos a abrir un proyecto en el que estoy ahorita. Abriendo aquí ahora.
Ya, por ejemplo, aquí, estos son todos cada uno son archivos que hacen distintas cosas y cada uno está enfocado en hacer una sola cosa. Uno controla a un cliente, otro controla la reserva, otro controla a los asesores, otro controla la autenticación, otro controla la lista negra y así, ¿no? Cada archivo se encarga de una cosa. Y para no meter todo eso en un solo archivo, lo que se hace es se separa en archivos. Esos son, básicamente ese es el objetivo de las unidades. Como forma parte también de la programación modular, el objetivo es tenerlo todo ordenado y separado. Y eso. Y bien. Y como les había dicho, tienen tres partes, ¿no? Mayormente. Declaración de variables, declaración de los métodos y desarrollo e implementación de los métodos. Esto todavía sin ver, todavía sin entrar bien en detalle, sin PO. ¿Qué significa POO? Programación orientada a objetos. No, no lo quiero enseñar todavía porque no sé si la ingeniera les ha enseñado, nadie me dijo nada, no me respondieron, pero supongo que todavía no les ha enseñado, ¿no? Porque con programación orientada a objetos es distinta la cosa. Es similar, sigue teniendo tres partes, pero es ligeramente distinto, ¿no? Entonces, estas serían las unidades ahora. Para practicar vamos a ir directo al código para que se entienda. Fíjense aquí, yo tengo un archivo my que les había dicho, no, es el archivo principal. Es el archivo principal, aquí está. Es el archivo principal, tal como les había dicho acá. Y bueno, yo quiero crear una nueva unidad, tengo que crear otro archivo. En este caso aquí se crea, ¿no? New file. Y le voy a poner el nombre del archivo, le voy a poner vector.pas, creo que es. Ya, vector.pas. Y fíjense, ahora ya tengo dos archivos. Este va a ser mi archivo principal y este va a ser mi archivo, bueno, mi unidad vector, donde voy a poner toda la lógica del vector. Voy a declarar mi vector, voy a hacer mis métodos y todo eso. Primeramente le voy a especificar a este archivo que es una unidad. Le voy a decir que es una unidad y que se va a llamar vector. Punto y coma. Listo. Luego ponemos una interfase. Entonces aquí no me queda claro. Bien. Y a partir de aquí comenzamos con las tres partes. Recuerden, ¿no? Primeramente declaramos los que se llaman. Esta me olvidé su nombre. Declaramos las variables o constantes, o igual, con, constantes. Luego declaramos los métodos. Ahorita van a ver a qué me refiero con declarar los métodos. Método o el o los prototipos de métodos. Y por último, desarrollamos esos métodos. Desarrollamos o implementamos los métodos. Estas son las tres partes que tienen básicamente una unidad, ¿no? En este caso, como estamos haciendo de un vector, vamos a hacerlo con vectores, ¿no? Ese es el objetivo, para ir adelantándolo con su práctico y que puedan hacerlo. Bien. Antes de continuar, compañeros, ¿cómo le fue en su examen? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? Mal. Mal. Entró cadena, creo que me dijeron, ¿no? Creo que le hicieron molestar a la ingeniera ese día y, y le metió cadena. No debía entrar cadenas en ese examen, pero bueno. Bien, para viendo igual ¿qué se llama? Lo que escribió la ingeniera en el grupo el otro día. Yo necesito, compañeros, que ustedes pregunten si es que tienen dudas, si es que no han entendido nada, ya sea aquí en clase
o cuando estén también desarrollando su práctico, ¿no? Porque yo no sé si yo puedo explicar ahorita y ahorita toditos dicen, no, sí, se entiende, pero a la hora de desarrollar su práctico o tal como se vio, como dijo su compañero ahorita, ¿no? Y como se vio reflejado en el examen, ¿no? Que no van a saber, le va a ir mal en su examen, no va a poder hacerlo, todo eso, ¿no? Eso es porque no han practicado lo suficiente, ¿no? Recuerden que yo estoy aquí para despejar sus dudas, para ayudarlo y más que todo para tratar de que entiendan, ¿no? Por eso es que necesito que si es que alguien tiene alguna duda o no haya entendido una parte, me diga. Yo gustosamente puedo volver a explicar, no hay ningún problema, pero necesito saber si es que entendieron o no. Y a veces explico y les pregunto si entendieron, nadie responde, ¿no? Pero necesito saber si es que verdaderamente están entendiendo o no, sino para volver a explicar, ¿no? El hecho de que la ingeniera les esté enseñando unidades, eh, puede ser que su examen sea, su último examen sea así, ¿no? Y va a depender también, no sé si como ya entraron vieron cadena, ¿qué más vieron? Bueno, no sé si irá a llegar a programación orientada a objetos, no sé por el tiempo, ya solamente queda este mes. Puede ser que llegue hasta matrices nomás, ¿no? Puede ser. Pero para eso necesitan prepararse, compañeros, necesitan preguntar si es que verdaderamente entendieron para que yo vuelva a explicar y de esa manera ustedes entiendan bien. Por favor, compañeros, ¿ya? Bien. Sigue con lo que estábamos, con otra unidad, vector. Bien, aquí dice, declaramos las variables o constantes. Bien. Primeramente, ustedes ya saben que es un vector, no saben cómo declararlo de la manera normal, ¿no? Para declararlo de la manera normal podríamos ponerle, bueno, me voy a ir acá a mi archivo principal. Para declararlo de la manera normal, eh, lo que hacíamos era esto, ¿no? Mm, Yo le ponía que tenía una variable que se iba a llamar vec de vectoras, que iba a ser de tipo array y que esto iba a llegar desde 1 hasta 10, pongámosle. Iba a ser de enteros, integer, ¿no? Así básicamente se declaraba un, un vector, vector.pas. Ya no hay implementación, me dice. Te lo voy a comentar. Eh, ya sé si tengo que escribir algo. Ya, pero básicamente así se declaraba un vector recuerden, ¿no? Cuando declaramos vector hacíamos ejercicios con vectores, ¿no? De la manera normal. Esto es simplemente una variable, ¿no? Un vector que va a ser de tipo array, que va a ir desde 1 hasta 10 de entero, ¿no? Básicamente esto es acá. Y ahora aquí en unidades, ¿cómo lo deberíamos declarar? Aquí en unidades, cambia la cosa. Ya no lo vamos a utilizar la palabra var. Bueno, sí la vamos a utilizar, pero ya, no lo vamos a utilizar aquí. Vamos a utilizar var simplemente en el archivo principal. Aquí ya no, en vez de utilizar var, vamos a utilizar otra palabra que se llama type. Esta palabra type es para abstraer algunos conceptos. ¿A qué me refiero con abstraer? Imaginemos que
A ver, qué podríamos decirle. Es que básicamente tip es como para ponerle un apodo a algo muy largo. Por ejemplo, la declaración del vector. Recuerden, ¿no? Cómo era la declaración del vector. Yo tengo mi vector que va a ser un array que va a ir desde 1 hasta 100 o hasta 1000 y va a ser de tipo integer, ¿no? Va a ser de tipo entero. Va a ser de tipo entero. Básicamente esto, ¿no? Aquí yo declaro mi vector. Esto es cuando utilizamos la palabra var, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo tengo que declarar var? Pero ¿qué pasa si yo tengo que declarar muchas más variables de tipo vector? Var. ¿Qué pasa si yo tengo que declarar muchas más variables de tipo vector? Voy a tener que estar escribiendo para cada uno todo esto, ¿no? Esta misma línea. Vector, aquí voy a tener que estar escribiendo vector 1 va a ser igual después a todo esto, tengo que volver a escribirlo, vector 2 y así, 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 ¿no? Entonces, para tratar de abstraerlo o encapsular esto, porque sé que voy a tener que escribir todo esto lo de acá, utilizo la palabra type, que como les había dicho, no, Mm, no es una definición formal, pero para que traten de entenderlo es como a esto tratar de darle un apodo, un alias, un sobrenombre para que sea más fácil de llamar. Yo puedo decirle que todo esto lo puedo llamar con, que sería, lo puedo llamar que va a ser este Beck, ¿no? Beck. De esa manera, cuando yo escriba la palabra Beck, sé que estoy escribiendo todo esto lo de acá. Y de esa manera, cuando ya yo quiera declarar otro vector, vector 2 voy a poner que va a ser de tipo Beck. Que al poner de tipo Beck es como si yo estuviera escribiendo esto todo lo que está acá dentro del círculo verde. Array, desde 1 hasta 1000, de entero, ¿no? Es como darle un sobrenombre simplemente. Estamos encapsulando algo. Para eso se utiliza la palabra type. Y aquí, para eso se utiliza la palabra type. Entonces aquí yo puedo decirle que puedo ponerle vector, que se va a llamar vector, que recuerden esto es el apodo o el sobrenombre que le voy a poner a toda esta línea de código de acá o a toda esta declaración, ¿no? Un vector va a ser igual, bueno, esto quiero que sea igual cada vez que escribas la palabra vector, quiero que sea igual a array que vaya desde 1 hasta 50 y que sea de tipo entero, integer. Ya, aquí no estoy declarando mi vector, simplemente fíjense, estoy declarando solamente, que se llama, estoy declarando simplemente un tipo de dato. Es como si estuviera creando un nuevo tipo de dato, pero un tipo de dato más complejo. ¿Recuerdan la hojita que les pasé al principio del semestre donde especificaban los tipos de datos, ¿no? Existían los datos primitivos, los datos más complejos y otro tipo de datos, ¿no? Se pueden hacer, ¿dónde está? Eh, ¿Dónde está? A ver, aquí está. Se voy a mostrar mejor. No puedo decir este. Ya, ya esto lo de acá. Bueno, aunque aquí no están las unidades, pero bueno. Es como si yo estuviera creando un nuevo tipo de dato con ese tipo. Un nuevo tipo de dato, un tipo de dato más complejo, ¿no? Un tipo de dato más complejo.
Y esto lo puedo utilizar ya después simplemente cuando quiera declarar un vector. Le voy a poner que, y ahora sí aquí, aunque el bar debería estar abajo, le voy a poner que voy a tener una variable que se va a llamar vector 1 y va a ser igual al vector, al tipo vector que declaré. Y como recuerden que esto es un nombre, nomás un apodo, al yo escribir vectores como si yo estuviera escribiendo todo esto lo de acá, automáticamente, ¿no? Y entonces vector 1 va a ser un vector que va a contener 50 espacios y va a ser de tipo entero, ¿no? Eso es básicamente el tipo, ¿no? Pero les he dicho que acá var no se utiliza, simplemente se declara esto lo de acá. Se declara esto lo de acá. Es como si este vector ya fuera un nuevo tipo de dato. Un tipo de dato como lo es entero, como es un booleano, como es un carácter. Y ya este nuevo tipo de dato podemos nosotros utilizarlo como si fuera un tipo de dato normal, ¿no? Esto creo que... Ya. Esto creo que es la introducción a programación orientada a objetos, ¿no? No sé si ir a avanzar la ingeniería. Sería bueno que avance para que esté más preparado para el siguiente semestre. Pero bien, hasta aquí, compañero, necesito saber, ¿están entendiendo lo que es un tipo? ¿Para qué se utiliza un tipo? ¿Alguien está ahí? Bien, bien. Ya que nadie responde, vamos a seguir avanzando. Recuerden, ¿no? Que esta sección es donde declaramos las variables o constantes. En este caso, un tipo, estamos declarando un nuevo tipo de dato, que va a ser vector. Al escribir este vector es como si nosotros estuviéramos escribiendo todo esto lo de acá. Es como si le estuviéramos dando un nombre o un alias, ¿no? Podemos crear otro tipo de datos igual, otro tipo de datos más complejos, pero eso no lo vamos a ver todavía. Otro de los tipos de datos más complejos son los registros, que pueden estar conformados por distintos tipos, o también los objetos, ¿no? Que esto ya sería programación orientada a objetos, que esto ya es datos abstractos. Fíjense aquí como yo, en este ejemplo que le di, puse persona y abrí dos llaves. Y esa persona, adentro de esa llave, tiene nombre, edad, altura y tiene su propio método, hablar, caminar. Esta persona ya es un nuevo tipo de dato, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene varias propiedades dentro. A eso me refiero con un nuevo tipo de dato, ¿no? Al igual que el entero, ¿no? Ya podemos utilizarlo. Si antes declarábamos una variable de tipo entero así, si antes declaramos una variable de tipo entero así, x debe ser de tipo entero, integer. Ahora podríamos también declarar un nuevo vector con este nuevo tipo de datos. Puedo ponerle vector, va a ser de tipo vector, ¿no? Y va a funcionar, ¿por qué? Porque aquí ya yo declaré mi tipo, el tipo de dato, que el tipo de dato va a ser un vector. Y no solamente puedo declarar uno, puedo declarar varios. Si yo quiero, puedo declarar un vector. Le voy a poner vector eh, float, de flotante, que va a ser lo mismo, que va a ser un array de 1 hasta 50. Y en vez de que sea de entero, le voy a poner que sea de real, ¿no? Y si yo quiero declarar uno que sea un vector que no sea entero, sino de tipo float, pues utilizo ahora este nuevo tipo de dato. Le voy a poner vector 2 que va a ser igual al vector float, ¿no? Y listo, ¿no? Fíjense, es lo mismo. Para eso se utiliza tipo. Puedo declarar otro tipo de datos aquí, no hay problema. No hay problema. Hasta aquí vuelvo a preguntar, compañero. ¿Hay alguna duda, algo que tengan?
Bien, no hay. Bien, entonces aquí, recuerden, ¿no? La primera parte, recuerden que una unidad se compone básicamente de tres partes. Una donde declaramos las variables o constantes que vamos a utilizar, en este caso declaramos un nuevo tipo de datos, y otro donde declaramos los métodos o los prototipos de métodos. ¿Qué son los prototipos de métodos? Son básicamente donde nombramos o definimos el nombre de un método y el tipo que va a ser, si va a ser un procedimiento o una función, si nos va a devolver algo o no, ¿no? Simplemente lo declaramos, no lo desarrollamos, solamente lo escribimos. ¿Para qué? Para saber, digamos, de qué manera, bueno, para presentárselo al programa, como dice la ingeniera, solamente lo declaramos, no lo desarrollamos. En este caso, podríamos ponerle acá, vamos a hacer un prototipo de método que se va a llamar, va a ser un procedimiento, procedure, y le vamos a poner inicializar vector, se va a llamar. Y esto, y recuerden, ¿no? Como les he dicho, el prototipo de los métodos, o donde lo aclaramos los métodos, es donde nosotros, bueno, básicamente escribimos, ¿no? El método que vamos a utilizar, de qué tipo va a ser, y también ponemos qué parámetros va a entrar. Por ejemplo, aquí, para inicializar un vector, aquí le voy a poner que esto va a recibir una variable. Para inicializar el vector necesitamos primeramente recibir el vector que vamos a utilizar. Va a recibir un vector de tipo, ¿qué tipo? Vector, ¿no? Recuerden que aquí hicimos un nuevo tipo de dato, que es vector. Vector. Y aparte de eso también vamos a recibir el tamaño, que esto va a ser de tipo entero. Si el tamaño le voy a poner o n le voy a poner. Dimensión, a ver, espera, ¿con qué nombre lo trabajamos? Dimensión le voy a poner. ¿A qué me refiero con dimensión? Dimensión es lo que es el tamaño que vamos a utilizar del vector, recuerden, ¿no? Aunque el tamaño de este vector, lo máximo que puede alcanzar es 50, no siempre vamos a utilizar los 50, ¿no? Puede ser que utilicemos 10, 20 y 5, 30, ¿no? Puede ser que utilicemos menos. Entonces, para eso vamos a utilizar esta variable dimensión o este parámetro que le vamos a mandar, ¿no? Dimensión. Podemos hacerlo más corto y podemos ponerle x sencillamente o n, que va a ser la dimensión, ¿no? Y este va a ser el tamaño del vector. Y ahora fíjense. Ahora, ¿qué más sigue? Tengo que desarrollar el método. Aquí en esta parte no desarrollo, hasta ahí nomás. Esto es lo que se le conoce como prototipo de método, de función o de procedimiento, ¿no? Solamente declaramos los métodos, nada más. Aquí definimos. Ahora, ¿en qué lugar nosotros ponemos o desarrollamos este método? Lo desarrollamos acá. Pero para acá tenemos que especificarle a, ¿qué se llama? A Pascal que vamos a implementar los métodos. Le ponemos implementación. Le ponemos implementación. Y ya recién podemos desarrollar todos los métodos. En este caso solo tengo un método, ¿no? Le voy a poner más abajo. Este más abajo igual. Ya. En este caso ya podemos desarrollar todos los métodos. Y desarrollar los métodos es simplemente como hacer programación modular, ¿no? Procedure, le pongo el nombre de mi método, inicializar vector, eh, con todo lo que puse allá, ¿no? Si va a recibir parámetros, va a seguir un parámetro B, que va a ser el tipo vector, que va a ser el mismo vector que va a recibir, y va a recibir su dimensión, ¿no? O el tamaño que vamos a utilizar, que va a ser el tipo integer. Que va a ser el tipo integer. Y luego lo, lo común que ya se supone que deben saber hacer, simplemente desarrollamos, ¿no? Declaramos el cuerpo del procedimiento,
el cuerpo del procedimiento y en caso de que tenga variables que utilizar, de lo declaro acá, ¿no? En este caso, como este procedimiento es para inicializar vector, recuerden, ¿no? Que el vector, por si no saben qué es un vector, aunque recuerden que ya lo hemos explicado, un vector solamente es un contenedor, ¿no? Es una variable que es muy grande, por así decirlo, que me permite contener muchos datos. Y algunos lenguajes incluso nos permite contener lenguajes de distintos tipos, ¿no? Esto básicamente es un vector, donde cada celda o cada casilla yo puedo meter un valor. 9, 10, 3, 5, 8, 7, ¿no? Eso es un vector. Y recuerden que los vectores se trabajan con índices. ¿Qué es un índice? Eh, bueno, mejor dicho que los vectores están indexados. ¿A qué me refiero con indexado? Están ordenados, tienen un orden. Cada posición tiene un orden. En caso de Pacal comienza desde la posición 1, luego sigue la posición 2, la posición 3, la posición 4, la posición 5 y la posición 6. Esto es similar a cadena de caracteres. Si han hecho su práctico, no cadena de caracteres, recuerden que cuando nosotros escribimos una cadena de caracteres, hola, esto igual está ordenado. Esta es la posición 1, esta es la posición 2, la posición 3 y la posición 4, ¿no? Es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque en realidad la cadena de caracteres es un vector de caracteres. Nada más sencillamente, ¿no? Espero que para entender cadena de caracteres, yo primero, antes de eso, ¿no? Antes de entrar a programación modular, creo igual, hicimos unos ejercicios con vectores, ¿no? Pero ya. Entonces, esto es un vector. Simplemente es un contenedor que nos permite contener varios datos, ¿no? Este vector yo puedo decir que se va a llamar el vector B. Y este vector va a contener 6 casillas. Y cada casilla es distinta, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que saber de los vectores es que para poder manipular o manejar un vector, sí o sí tiene que ser con un bucle. Cualquier bucle puede ser con el bucle for o puede ser con el bucle while, ¿no? Mayormente se lo trabaja con el bucle for, mayormente, pero no siempre se lo trabaja así. Van a haber ocasiones en las que yo necesite trabajarlo con un bucle while. ¿Por qué? Porque estos dos bucles, aunque son bucles, básicamente su objetivo es el mismo, repetir un fragmento de código n cantidad de veces. Estos dos bucles tienen ligeras diferencias. Una, eh, una diferencia principal entre ellos podría ser su iterador. Mientras que el iterador le pertenece a for y es for el que lo controla, en while el iterador no le pertenece al while. Nosotros lo declaramos fuera del while. Y básicamente somos nosotros el que lo controlamos, ¿no? Esa es una principal diferencia. ¿Qué otra diferencia? Bueno, esa es la más significativa, ¿no? Entre los dos bucles, ¿no? Pero bueno, volviendo, cuando nosotros trabajemos con vectores, sí o sí tenemos que trabajarlo con un bucle. ¿Por qué con un bucle? Antes, con una variable normal, si yo tenía x de tipo entero, integer. Si yo quería acceder al valor de x, simplemente utilizaba x, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que es simplemente x, simplemente es una caja, nomás tiene un espacio, no hay donde perderme. Pero un vector tiene varios espacios. Si yo quiero acceder a la variable 5, ¿cómo yo voy a saber que debo acceder a la variable 5? Por medio de su índice. Si yo pongo vector y entre corchetes, no la variable 5, no es su espacio 4, su índice 4, esto lo de acá, yo sé que voy a acceder a este valor. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero recorrerlo, obtener todos los valores de corrido? Tendría que mostrar primero vector sub 1, vector sub 2, luego vector sub 3, vector sub 4, vector sub 5, vector sub 6, ¿no? Y se hace un poco tedioso. Entonces para eso es que utilizamos los bucles, para recorrer todo el vector,
para poder hacer esto. Pium, 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 pium. Rápidamente. Para poder hacer eso utilizamos los bucles. Con un bucle for, si utilizamos un for, ¿no? Comenzamos que iba a comenzar desde uno hasta, en este caso, que su último índice o el tamaño del vector es 6, ¿no? Hasta 6. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a imprimir el vector en la posición sub i, ¿no? Y simplemente con esta línea de código, podemos imprimir y recorrer todo el vector, porque recuerden que i va a comenzar valiendo 1 y en cada vuelta va a aumentar más 1. En la primera vuelta vale 1, en la primera vuelta vale 2 y va a entrar ahí, ¿no? Vale 3 y así, así. Y así es como se manejan o se trabajan los vectores, con un bucle simple. Entonces aquí, vamos a volver acá. Si yo quiero inicializar vector, esto de inicializar vector se refiere básicamente a poner el vector con un valor. Recuerden cuando nosotros inicializábamos una variable, por ejemplo x, si no la inicializábamos nos salía 0, ¿no? En el caso de los vectores creo que no hay problema, creo, no recuerdo, al menos en Pascal. Pero aquí con estas, cuando trabajamos con variables normales, teníamos sí o sí que ponerle 0, ¿no? Nosotros podemos hacer lo mismo si queremos. Podemos inicializar el vector para que todos sus elementos sean 0. Entonces vamos a hacerlo a modo de practicar. Procedura inicializar vector, ¿no? Declaré mi método. Este método recibe un, un parámetro que va a ser un vector en sí de una variable b que va a ser de tipo vector y otro que va a ser de la dimensión, ¿no? Que yo le puse n. Entonces, voy a utilizar yo un que se llama, en este método, sencillamente lo que vamos a hacer, vamos a inicializar todos los que se llama, vamos a inicializar todos los campos, la casilla del vector en cero. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a utilizar un bucle, puede ser un for, puede ser un while, vamos a hacerlo con for, donde i va a ser igual a 1, y aquí tengo que declarar i integer, donde i va a ser igual a 1 y va a llegar hasta, uy, aquí lo borré, donde va a llegar hasta n. Podemos hacerlo así o podemos declararlo todo en cero. Ya lo vamos a hacer acá. Va a llegar hasta n y va a ser lo siguiente. Esto podemos encerrarlo en un paréntesis, no sé si me permitirá o no, para no fallar, para no fallarle. Y luego, recuerden, ¿no? En- ya con este bucle, con este for, ya yo puedo tener acceso a todos los elementos del vector. Cada vuelta que dé en este for, cada vuelta que yo dé en un for, voy a estar en una casilla del vector. En la siguiente vuelta voy a estar en otra casilla. Cada vuelta va a representar una casilla. Bien, entonces aquí lo que tengo que hacer sencillamente es que vector en la posición sub i va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque simplemente estamos inicializando el vector, ¿no? Vamos a inicializar todas sus variables o todo su valor en cero. Sencillamente eso. Esto lo voy a poner acá. Sencillamente eso. Entonces fíjense, ya yo hice un procedimiento en mi unidad vector. Fíjense, ya yo hice un procedimiento en mi unidad vector. Hasta aquí, compañeros, ¿hay alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar sobre cómo trabajan las unidades? Fíjense, ¿no? Que hemos visto que las unidades tienen tres partes, donde declaramos las variables o constantes que vamos a utilizar, otro donde declaramos los prototipos de los métodos y otro donde ya desarrollamos la lógica de los métodos, ¿no? Y fíjense que esto es igual a programación modular, es lo mismo, solamente que estamos trabajando en un archivo distinto y lo estamos separando. Hasta aquí, pregunto nuevamente, ¿tienen alguna duda antes de continuar?
estoy silenciado. ¿Pueden escucharme, compañero? No, perdón, no había visto los comentarios. ¿Qué duda tenías, Pablo? Me disculpo, no había visto los comentarios. El de los tipos. Ah, ya, ok. El de los tipos, bueno, es que esto es un poco complejo porque para esto tienen que aprender bien. Bueno, esto es la introducción para entender lo que es programación orientada a objetos. Pero básicamente los tipos de datos, fíjense. En Pascal, bueno, en la programación en general, ya, bueno, cada lenguaje ya nos trae por defecto su propio tipo de datos. Recuerden, ¿no? En este caso de Pascal tenemos los datos enteros, son tipos, ¿no? Los tipos de datos, perdón. Tenemos un tipo entero que solamente recibe entero. Otro tipo flotante que recibe, bueno, o reales, ¿no? Que recibe con puntos decimales. Otro caracteres, booleanos y string, ¿no? Esos son tipos de datos. ¿Por qué? Porque cada uno me va a recibir una cosa distinta, ¿no? Entonces, la palabra type surge de que a veces los tipos de datos que nos ofrecen los lenguajes de programación no son muy limitantes, por así decirlo, ¿no? No nos basta, necesitamos crear algo más complejo. Aunque aquí esto lo de acá no se entiende a la perfección porque, bueno, solamente estamos creando un tipo de dato vector, ¿no? Estamos creando un tipo de dato vector, ¿no? Y yo sé que podría sonar muy absurdo, ¿no? Pero cuando nosotros trabajamos con programación orientada a objetos, necesitamos crear objetos porque los objetos son datos igual. Ahí se entiende mejor. Pero básicamente, el tipo de datos, estamos creando un nuevo tipo. ¿Cuáles son los tipos de datos? Recuerden, ¿no? Un tipo de dato es un entero, integer. Otro tipo de datos que tenemos los reales. Otro tipo de datos tenemos este que se llama los booleanos, boolean. Otro tipo de datos tenemos los string y cosas así, ¿no? Esos son los tipos de datos primitivos. Tenemos los caracteres igual a los char, ¿no? Que son los caracteres, ¿no? Y hay veces que estos tipos primitivos que nosotros utilizamos día a día no nos van a ser suficientes. Así que nosotros tenemos que crear nuestro propio tipo de datos. Y lo hacemos con esta palabra type. Con esta palabra type. Con esta palabra type estamos creando un nuevo tipo de dato, así como lo hicimos aquí, ¿no? En vector. Todo esto, lo de acá, es esto, lo estamos asignando a esto, a esta variable, por así decirlo, ¿no? Que se llama vector. Y ya este vector va a contener o va a hacer referencia a todo esto, lo de acá. Y ya al hacer esto tengo un nuevo tipo de dato, al igual que entero, real, booleano, string o char. Tengo un nuevo tipo de dato que se llama vector, ¿no? Y cuando yo escriba vector, sé que va a ser un vector que va a ser un vector de enteros, ¿no? Y así. Pero generalmente el type se utiliza para construir datos más complejos, como por ejemplo la imagen que les pasé, ¿no? Se utilizan para construir más que todo registros y datos más abstractos. Por ejemplo, a ver, vamos a hacerlo un registro. Un registro simplemente es un tipo de dato que tiene varias, por así decirlo, varias, ¿cómo decirlo? Esto es como una estructura de varios tipos de datos. Por ejemplo, yo puedo poner una persona, puedo poner un nuevo tipo de dato, Ricardo, o persona le vamos a poner, persona. Y aquí yo puedo ponerle que va a tener un nombre, que va a ser de tipo string, va a tener una edad, que va a ser de tipo integer, y va a tener una altura de tipo
real, ¿no? Para esto igual, esto principalmente para lo que se utilizan los tipos de datos, ¿no? Estoy creando un nuevo tipo de dato más complejo. ¿Por qué más complejo? Porque este dato está conformado de otros datos, de otros tipos de datos. No está conformado de un string, de un entero y de un real, ¿no? A eso es lo que me refiero. Es que a veces en la programación, los lenguajes nos ofrecen tipos de datos que son insuficientes. Nosotros necesitamos hacer un nuevo tipo más complejo, que contenga mucha más información. Al igual que el vector, ¿no? Fíjense en un ejemplo del vector, ¿no? Comencemos con la variable. La variable, la normal como la conocemos, solamente nos permitía alojar un dato, un valor nada más. Pero había veces en que nosotros necesitamos que alojara más, no solamente un valor. Entonces para eso nació el vector. El vector nació porque, para cumplir, por así decirlo, esa necesidad de que alojar muchas variables o muchos valores en una sola variable, ¿no? Y entonces, pero, pero aún así con esto, si no fue suficiente, ¿no? Se requería tipos de datos o variables que alojen distintos tipos de datos. Y es por eso, ¿no?, que utilizamos esta palabra type para poder crear tipos de datos a nuestros antojos. Yo puedo crear ahora, como este ejemplo, un nuevo tipo de dato que se va a llamar persona, y esa persona va a poder almacenar un nombre de tipo string, una edad de tipo entero y una altura de tipo real, ¿no? Estos son solo los nombres de variables, ¿no? Yo puedo ponerle variable x, variable y variable z, ¿no? Donde x va a ser el tipo string, y va a ser el tipo entero y z va a ser el tipo real. Para eso son los tipos de datos. Bueno, para eso se utiliza esta palabra type, ¿no? Y ya con simplemente escribir esta persona, bueno, todo esto lo de acá va a estar alojado en esta variable de tipo persona. Y este se va a convertir en un nuevo tipo de dato y va a pasar a ser un nuevo tipo de dato, al igual de lo que es al igual como es entero, real, booleano, string, char, vector y persona. Pero la diferencia es que es todo, al ser utilizado con la palabra type, son unos tipos de datos complejos, se le llaman ya. ¿Por qué se le llaman tipo de datos complejos? Porque están formados por otros tipos de datos, no están formados de un solo tipo de datos. Cada uno de estos tipos de datos puede tener uno o más tipos de datos, como es el caso de personas. No solamente tiene un tipo de datos, tiene varios tipos, ¿no? Está el string, el entero y el real, ¿no? Y puede tener más y más y más todavía, ¿no? Para eso se utiliza la palabra type, ¿no? Para declarar nuevos tipos de datos. No sé si quedó claro o no. ¿Quedó claro, Pablo? ¿O alguien? Sí, se entendió. Ok. ¿Los demás? Sí. Ok. ¿No? Esto ya lo van a entender mejor cuando avance en programación orientada a objetos, que a partir del siguiente semestre, sí o sí es puro programación orientada a objetos de aquí hasta el final de la carrera. Y ahí es donde se entienden mejor los tipos de datos, ¿no? Precisamente programación orientada a objetos parte de eso, de que cada vez que creamos un objeto es, bueno, de que cada vez que creamos una clase, que ya van a ver qué son las clases, básicamente estamos creando un nuevo tipo de datos que podemos utilizar. Y básicamente programación orientada a objetos es como esto lo de aquí. Es similar a esto lo de acá. Declaramos un objeto de tipo persona, o una clase, mejor dicho, de tipo persona, que va a tener un nombre, una edad y una altura, ¿no? Y puede tener otros métodos. Y ya esa persona es un nuevo tipo de dato. Eso básicamente es programación orientada a objetos, ¿no? Y es por eso que le decía que esta es la introducción para programación orientada a objetos. Bien, esto lo voy a eliminar. Entonces,
Fíjense, ¿no? Como le estaba diciendo sobre las unidades. Las unidades tienen tres, vuelvo a repetir, ¿no? Perdón que sea repetitivo, pero para que entiendan, tienen tres partes. De una donde declaramos las variables que vamos a utilizar, otro donde declaramos los prototipos de métodos y otro donde ya desarrollamos los métodos, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero desarrollar un método que antes no puse acá? Me va a salir un error. ¿Por qué? Porque aquí es donde yo se lo presento a mi unidad. Les presento, mira, cuando sea este método va a estar acá presente, no lo dejo hacer nada. Pero si yo no lo declaro acá y simplemente me salto a programarlo acá, me va a salir error. La unidad va a decir, oye, no conozco a este tipo, ¿qué hace acá? Es un desconocido, ¿no? Es por eso muy importante que cada vez que desarrollamos un método, nos fijemos que esté acá, tal y como está la acá. Si acá yo le puse que va a tener dos variables, perdón, dos parámetros, y aquí simplemente le pasé uno, va a ser distinto, no lo va a reconocer igual, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer otro método para mostrar la belleza de las unidades, de trabajar con unidades, es que nosotros podemos abstraer o contener todo el código referente al tema, en este caso el vector, en este solo archivo. Y en este archivo simplemente va a existir, o bueno, o debería, mejor dicho, poder existir código que se trate de vectores. Yo puedo poner otro si quiero. Puedo poner otro tipo que se va a llamar una cadena. Cadena. Y va a ser de tipo, bueno, que eso no tiene sentido, ¿no? Va a ser de tipo string. Puedo poner esto. Y también aquí mezclar código para manipular o para manejar cadenas. Pero eso ya se van a dar cuenta cuando estén en semestre más avanzado, es muy mal visto, es considerado una mala práctica. Se considera código sucio, o un compañero le gusta decir un código cochino, dice. ¿Por qué? Porque el objetivo de las unidades y netamente la programación modular, recuerden, es que poder tener ordenado todo el código, que cada cosa encaje en su lugar, por así decirlo, y que sepamos dónde está cada cosa y no mezclarlo, ¿no? Para que sea más ordenado. Si yo hago esto, si a este archivo le puse vector, pero también le estoy poniendo código para manipular cadena y crear una cadena, estoy creando, como decía mi compañero, código cochino. ¿Por qué? Porque estoy metiendo un código, bueno, estoy metiendo una cadena donde claramente yo especifiqué que esta unidad va a ser solamente de vector, nada más. Si yo quiero crear o quiero manejar cadenas, entonces lo ideal sería crear un nuevo archivo o una nueva unidad específicamente para las cadenas, ¿no? Esa es la ventaja de utilizar, poder trabajar con unidades, pero hay que saber trabajarlas igual, ¿no? Si yo le puse aquí que mi unidad se va a llamar vector, aquí únicamente tiene que haber código referente a los vectores, nada más. ¿Por qué? De esa manera se hace más entendible el código. Estamos siguiendo perfectamente el objetivo de las unidades, separar el código en archivos, donde cada archivo va a ser una cosa específica. Y también donde también estamos, estamos aplicando los principios, ¿no?, de programación modular, ¿no? Bien, como aquí está en esta unidad, estamos honestamente para trabajar con vectores, entonces todos los métodos que yo haga tienen que ser relacionados con vectores. Aquí yo le puse inicializar vector. Vamos a hacer todos los métodos básicos para trabajar con vectores. ¿Qué otro método básico podría ser? Podría ser imprimir o mostrar un vector. Imprimir o mostrar un vector, ¿no? Ese es otro método, ese es un método que podríamos nosotros hacer. Ya. Entonces, vamos a hacer ese método, imprimir o mostrar un vector. Primeramente, recuerden, ¿qué necesitamos para hacer este método, para desarrollarlo? ¿Alguien me podría decir? ¿Alguien podría decirme qué es lo que necesitamos hacer primeramente para desarrollar un nuevo método?
Recuerden, ¿no? Aquí para desarrollar un nuevo método en unidades, primero tenemos que declarar su prototipo, que el prototipo no es más que declarar el nombre del procedimiento o función y especificarle qué parámetros va a utilizar. En este caso yo quiero un procedimiento que me muestre o que me imprima el vector. Entonces, va a ser de tipo procedimiento igual, porque no espero que me devuelva nada, ¿no? Recuerden, ¿no? Un procedimiento no me devuelve nada. Una función sí o sí me retorna algo, me devuelve algo. Bien, entonces, procedura le voy a poner aquí mostrar o imprimir vector. Mostrar o vector le voy a poner. Mostrar vector, dice. Vector. Y nuevamente, para mostrar vector, como esto lo estoy haciendo modular y lo quiero hacerlo dinámico, va a recibir, bueno, no es necesario que reciba una variable porque le voy a mostrar, va a recibir un- una variable b que le puedo poner. Esto puede ser cualquier nombre. Si yo quiero puedo ponerle mm, ¿qué le puedo poner? Variable, pero me va a dar un error. Si yo quiero puedo poner mi nombre Ricardo nomás, pero esto va a ser de tipo vector, ¿no? Recuerden, ¿no? Que los parámetros yo puedo nombrarle de cualquier manera, pero, pero al momento de enviarlos o trabajar con esto, tengo que enviar los datos del mismo tipo, ¿no? Este simplemente parámetro es como va a ser conocido el dato que le voy a pasar dentro de la función, ¿no? Le voy a poner con B nomás para no chiparlo. Luego voy a recibir también la dimensión o el tamaño de mi vector que va a ser n, integer. Y listo, eso es lo que se hace acá, ¿no? Solamente declaramos el prototipo, nada más. Ahora, si yo quiero desarrollarlo, me vengo acá y lo hago. Procedure, mostrar vector y voy a recibir mi variable de tipo vector. Y también voy a recibir la dimensión. Y aquí lo mismo, hago y desarrollo el que se llama la lógica para mostrar un vector. Solamente voy a imprimirlo. Recuerden que cuando nosotros trabajamos con vector, ¿cómo tenemos que manipularlo? ¿Recuerdan? Cada vez que trabajamos con un vector, sí o sí tenemos que manipularlo con un... ¿Recuerdan? ¿Alguien? Recuerden, ¿no? Cada vez que nosotros trabajamos con un vector y queremos manipularlo, siempre vamos a hacerlo con un bucle, ya sea for o while, cualquiera de los dos, ¿no? Perdón. Incluso aquí, fíjense, en este ejemplo que es precisamente igual de vector, fíjense. Tengo un for acá, otro for acá, o un while mejor dicho, otro for, while, for, ¿no? ¿No? Entonces, cada vez que yo quiera manipular un vector o trabajar con un vector, tengo que hacerlo con un bucle, ya sea un bucle for o un bucle while, ¿no? Ya, anteriormente hicimos con un bucle for, ahora vamos a hacer con un bucle while para hacerlo más variado. Voy a escribir acá, voy a escribir primeramente el cuerpo de mi función, es decir, dónde empieza y dónde acaba. Y ya. Como lo vamos a hacer con un bucle while, aquí le voy a declarar mi iterador integer. Y, y aquí vamos a hacer, aquí tendríamos que hacer una comprobación o no. Una comprobación o no. Ya. Vamos a hacer una comprobación acá, un poco de lógica. Vamos a hacer una comprobación. Si n es igual a 0, de entonces Beijing en. Entonces vamos a mostrar sencillamente que el vector está vacío, ¿no?
Porque si la dimensión es cero, significa que no hemos puesto nada, no hemos utilizado. Right, el n. El vector está vacío. Y en caso de que no sea así, un else Beijing n. En caso de que no sea así, ya recién puedo empezar a mostrar el vector, ¿no? Puedo hacer simplemente mi bucle para empezar a recorrer cada campo del vector y poder mostrarlo. Mientras i sea menor o igual. Y aquí me faltó, y aquí me faltó, no. Me faltó inicializar perdón, la variable en 1. Mientras i sea menor o igual que n, yo quiero que haga lo siguiente. Beijing n, que me muestre el sencillamente me muestre todo el contenido del vector, ¿no? Vector, vamos a hacerlo que lo imprima bonito. Vector en la posición y listo. Y como estamos en un bucle bueno, no me voy a olvidar, ¿no? Yo siempre me olvido de aumentarle más 1, ¿no? Y listo. Este método simplemente va a ser para mostrar el vector. Beijing en else. Bien. Y fíjense, ¿no? Cada vez que yo quiera hacer un nuevo método, tengo que pasarlo, perdón, declarar su prototipo y luego desarrollarlo. Y así, cada vez que yo voy a hacer un nuevo método, lo declaro acá y luego paso a desarrollarlo. Y así esto puede ir creciendo, ¿no? Y bueno, hasta aquí nuevamente, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que no entiendan? Por si acaso estamos haciendo simplemente la unidad, ¿no? Nos falta todavía integrarla al archivo principal, porque esto simplemente es la unidad. Por sí sola la unidad no va a hacer nada, tengo que trabajarlo en mi archivo principal. ¿Por qué? Porque este es mi bloque principal, ¿no? Recuerden, ¿no? El que se ejecuta. Bien, vamos a hacer un elemento, perdón, un método más que va a ser para agregar vector. Para agregar, a ver, para agregar un elemento. Ujú. Ya vamos a hacer un elemento más, un método más. Vamos a ver cómo lo hacemos. Procedure, en este caso también va a ser un procedimiento. Le vamos a poner agregar elemento, ¿no? Ya. Primeramente aquí nuevamente necesito yo que le pasen el vector donde yo quiero agregarlo y este sí va a ser de tipo var. Bueno, necesito que sea var porque tenemos que manipular el vector. Lo voy a poner acá. Ya. También necesito pasarle el tamaño del vector que recuerden que lo estamos simbolizando con n. Y aparte de eso tengo que pasarle un valor más, un parámetro más, perdón, que es el valor que vamos a guardar. Yo le voy a poner que se va a llamar valor y va a ser de tipo entero. Va a ser de tipo entero porque recuerden que nuestro vector es de entero, ¿no? Y luego paso a desarrollar mi procedimiento. Perdón, sí, mi procedimiento. Procedure, agregar elemento. Y esto nuevamente, ¿no? Recibe un vector, una variable v, perdón, de tipo vector. Va a recibir una variable n de tipo entero y va a recibir un
parámetro valor de tipo también entero. Comienzo a desarrollar mi método. Comienzo a desarrollar mi método. Aquí tenemos que hacer una cierta comprobación. Vamos a irnos a la pizarra. Voy a borrar todo esto, lo de acá. Aquí necesito por favor que sean participativos para ver si entienden o no la lógica de agregar un elemento. Si yo quiero agregar el elemento 8 en la posición 7, ¿se va a poder o no se va a poder? Vuelvo a repetir. Si yo quiero agregar el elemento 8 en la posición 7, ¿se va a poder o no se va a poder? Hola, ¿hay alguien ahí? Yo creo que se puede. Ya. Auxiliar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Ya, fíjense, recuerden que los vectores tienen un tamaño fijo, ¿no? Nosotros lo declaramos con un tamaño fijo. En este caso, este ejemplo, ¿qué tamaño tiene? ¿O cuántas posiciones tiene? 6. Tiene 6, ¿no? Ahora, vuelvo a preguntar. El elemento 8, yo quiero agregarlo en la posición 7. ¿Se va a poder o no se va a poder? No. No se va a poder, ¿no? No se va a poder. ¿Por qué? Porque no hay una posición 7. Lo ideal fuera, el método que vamos a hacer ahorita, lo vamos a hacer que se puedan ir agregando, ¿cómo decirlo? Ya, vamos a modificarlo para que también podamos a ver una posición N. Ya, vamos a modificarlo para agregarle la posición de tipo integer. De esa manera, si es que tratamos de agregarle un elemento en una posición que no existe, tenemos nosotros que controlar primeramente si es que no se ha pasado de esa posición. Aquí lo que tenemos que hacer una ligera comprobación. Sí. Then Beijing en. Sí. Aquí tengo que comprobar si la posición que le estoy pasando a donde quiero introducirlo es menor. A ver, podríamos hacerlo distinto. A ver, ¿cómo lo hice acá? Podría crear una constante y utilizarla esa de referencia. Ya, vamos a hacer así. Si la posición que le estoy pasando es menor o igual que n, o sea que mi dimensión, entonces yo puedo agregar ese nuevo elemento. Yo puedo agregar ese nuevo elemento.
Pero aparte también posición tiene que ser una posición válida, porque puede ser que nosotros le pasemos una posición que esté más allá a una posición que esté más acá, ¿no? Que sea menor. Puede ser que el usuario le pase una posición de -1 y eso no existe en un vector, ¿no? Entonces vamos a controlar eso. Igual tenemos que controlar cada pequeña cosa acá para que no falle. Si posición es menor o igual que n y aparte posición es mayor o igual que 1 o que 0, podría ser, también funciona. Si es mayor o igual que 0, está bien. Entonces está dentro del rango permitido, ¿no? Eso quiere decir que está dentro de este rango permitido. Y puedo introducir mi, ¿qué se llama? Mi valor. Si eso pasa, entonces puedo introducir mi valor. Entonces el vector en la posición pos que le estoy pasando va a ser igual al nuevo valor. Si es que está dentro del rango permitido, lo agrego a mi vector. Si un caso no está, puedo arrojar simplemente un mensaje o no hacer nada, ¿no? En este caso, a ver, vamos a lanzarle un mensaje. Beijing. Vamos a lanzarle un mensaje que diga RayLN posición no permitida. Permitida, ¿no? Entonces, con este ya yo puedo agregar, este va a ser mi método para agregar un elemento, ¿no? Donde voy a recibir el vector en sí, la dimensión, el valor que quiero agregarle y la posición donde yo quiero agregarle, donde yo quiero poner ese valor. Y aquí como le agregué un nuevo ¿qué se llama? Un nuevo parámetro, tengo que pasarlo acá igual. Post, que va a ser de tipo integer, ¿no? Esto se puede simplificar más para que reciba menos parámetros. Podríamos trabajarlo con una constante acá y que esa constante marque el que se llama y que esa constante marque el bueno, sea la encargada de controlar el tamaño del vector. Pero el método, vamos a poder agregar un elemento donde querramos. Es decir, si yo quiero agregar en el elemento 4, lo agrego acá, digamos, independientemente si no hay nada atrás de él, ¿no? Así puedo ir agregándolo con ese método. Podemos hacer otro método de igual manera, si queremos ir agregándolo en orden. Comenzar con el 1, comenzar con 2, comenzar con 3 y así sucesivamente. Pero con esto yo creo bastar. A ver, con eso yo creo debería bastar. Con estos tres métodos que hemos hecho para comenzar. Hasta aquí. Vuelvo a preguntar. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas? ¿No? Disculpa, auxiliar. ¿Sí? Para desarrollar algo así, se tiene que declarar algún procedimiento. Sí. En caso de unidades, sí. Si yo quiero utilizar, yo quiero desarrollar un método, sí o sí tengo que primeramente declarar. Fíjense que aquí hay dos partes. Una que dice interfase y otra que dice implementación. En la interfaz va todo lo declarativo. Y ya recién en la implementación ya yo hago todo el desarrollo, ¿no? Sí o sí. Si yo intento declarar ¿qué se llama? Yo intento desarrollar, mejor dicho, un método que no he declarado, me va a salir error y eso va en, bueno, no en todos los lenguajes, pero la materia que le sigue, que utiliza C++, que está igual, hacen lo mismo. No sé si pueden verlo aquí abajo, hay como unos archivos
que dice vector.cpp y el otro vector.h. Ese vector.h es donde se declara todo y el vector.cpp, que es donde nos encontramos, es donde se desarrolla todo. Fíjense, aquí solamente se desarrollan los métodos y aquí en vector.h es donde se declara. Solamente están declarando. Si yo intento desarrollar un método que no he declarado, aquí me va a dar un error. Pasa lo mismo con Pascal. Si yo intento desarrollar un método que no he declarado, me va a dar un error. Así que es importante desarrollarlo. Perdón, declararlo. Bien. Vamos a irnos entonces. Con esto vamos a dejarlo hasta aquí la unidad y lo que vamos a hacer ahorita, vamos a irnos a nuestro archivo principal. ¿Cómo podemos sincronizar esta implementación, este vector, esta unidad de vector que hemos hecho con el archivo principal? Bien. Este le voy a poner que se va a llamar principal para que no haya conflicto con los nombres. Y acá. Recuerden que acá siempre hay una palabrita que se llama uses CRT, ¿no? Recuerden, ¿no?, que les había dicho que aquí es donde nosotros podemos importar otros archivos. En este caso CRT, la librería por defecto que trabaja con Pascal, creo. Pero aparte de eso podemos importar otros archivos como el vector. Yo puedo aquí simplemente que va a utilizar con una coma, que aparte de utilizar la librería por defecto con la que trabaja, puedo decirle que va a utilizar la librería vector. Y ya con esto ya yo puedo utilizar todo lo que esté en este archivo. Todo lo que esté en ese archivo. Entonces, ya yo puedo utilizarlo. Aquí en variable ya yo puedo declarar. Voy a declarar una variable de tipo vec, va a ser vector, y de tipo, ¿de qué tipo va a ser? Recuerden qué tipo era la de acá, qué nombre le puse, de tipo vector, de tipo vector. Y fíjense, ya yo estoy declarando una variable en otro archivo, pero utilizando este archivo de acá, de esta unidad de acá, ¿no? Y aquí ya yo puedo declarar otras cosas, igual puedo declarar mi dimensión, puedo ponerle dimensión, va a ser de tipo entero, integer, y bueno, dimensión de tipo integer. Y eso por el momento vamos a hacerlo. Y bueno, acá ya lo que podría hacer simplemente es llamar a los métodos. Aquí sería bueno hacer un menú para que sea dinámico. La siguiente clase vamos a hacer un menú con esto, para que sea más fácil de manipular. Voy a poner rápido, clear, search, creo que era así. Y ya. Aquí primeramente lo que vamos a pedir es que digite, right, digite o ponga la dimensión. Digite la dimensión del vector. Y aquí vamos a poner que va a leer la dimensión, ¿no? Y luego de eso podemos simplemente inicializar el vector. Podemos llamar al método inicializar vector que está acá. Pueden llamarle al método inicializar vector. Y recuerden, ¿no?, que este de acá recibe dos parámetros, el vector y n, que va a simbolizarle el tamaño del vector, ¿no? Yo puedo pasarle el vector y también la dimensión. Luego de eso también yo puedo, a ver, para hacerlo más dinámico, bueno, sí o sí tenemos que hacer un menú, ¿no? Pero ya el tiempo no nos va a dar ya, y se va a hacer más largo. Y ya veo uno que dice que está con sueño. Podemos simplemente ir agregando un elemento. Agregar
elemento. Y aquí le voy a pasar el vector, la dimensión, el elemento que quiero agregar le voy a poner 10. Y en la dimensión, bueno, 3 le vamos a poner, en la posición 3. Y luego también podemos mostrar el vector. Mostrar vector que lo puse. Que recibe también el vector y la dimensión. Creo que era así. Ya. Y fíjense, ¿no? Yo estoy utilizando todos los métodos de mi otro archivo de la unidad. Y puedo utilizarlo simplemente con importándolo acá. A ver, vamos a hacerlo correr por ahí nada. Y yo hablando la burrera. Duplicate identifier vector, dice. ¿Dónde te... Vector, vector, allá. Es por este lado acá. Tengo dos nombres, dos. El nombre se está duplicando dos veces. Le voy a poner vector unit. Y aquí le voy a poner vector unit. Error dice. Expecting program. Error ilegal. Unit name. Vector unit. Esperando programa, dice. A ver, a ver. OPS. Esperando programa, dice. Vamos a buscarlo en Google. A ver. ¿Por qué no da esto? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Esto de acá tiene que ser el mismo nombre del archivo que esto lo de acá. Pero yo cometí el error de ponerlo también en tipo vector. Para ahorrarnos tiempo y no cambiarlo todo, lo que vamos a hacer, vamos a crear un nuevo archivo. Y este le voy a poner vector, vector unit. Y aquí donde dice unidad tiene que ser el mismo nombre del archivo que le puse. Vector unit. Ya te lo voy a eliminar. Yes. Y aquí vamos a importar vector unit. No puede eliminar vector unit set por principal. No puede encontrar vector. Vector. Madre mía. Vector unit. Vector unit. Está lo mismo. Está lo mismo. Ah, perdón, perdón, perdón. Rename. Punto paz. Y ahora sí. Nuevos errores. Nuevos errores significa que estamos avanzando. Función no encontrada previa declaración, dice. Smalling, Smalling, Smalling. Vector unit 46.
Bien jeringudo de Pascal. Mm, No creo que sea por esto, pero por si acaso. 71. No hay 71 acá. Veinticuatro, 50, 59. 24, me faltó 2 puntos. 50, otros 2 puntos. Y 59, dice. From. A ver, me he comido un Beijing por ahí. Interface, tipo, implementación. Me he comido un Beijing por ahí. Mientras corrijo estos errores, no tienen duda, algo que no hayan entendido, algo que quieran que vuelva a repetir o explicar. Y ahora sí. Y ahora sí. Un error, dice que error tengo. Mira, este es delete. Yes. A ver, a ver, a ver. El error ocurre porque Pascal está intentando ejecutar la unidad, dice.
¿Por qué no lo está ejecutando? A ver, lo voy a ejecutar en mi. Esto lo voy a pasar al grupo. A ver, voy a intentar ejecutarlo en mi teléfono. Pascal, Pascal, Pascal. Y un nuevo archivo que se va a llamar. ¿Cuál era esto? Vector Unit. Vector Unit. Archivo.my. Copiar. Ujú. A ver, a ver, a ver. Bien. ¿Alguien lo ha podido hacer correr en su teléfono eso? Error de compilación, dice. No ejecuta en Lázaro. ¿Qué error sale? En la fila 3 sale el error. Programa insert vector.
símbolo, no hay símbolo acá. Programa principal. Error código de salida, dice. Ya, agregar vector, dimensión, de tipo entero, 10 y 3. Agregar elementos. ¿Qué es esto? Integer, integer, integer. Uno más, el argumentos tienen un tipo incorrecto cuando se llama la función agregar elemento. Agregar función array entero, entero, un entero. Ya. Aquí sí me ejecutó en el teléfono, pero hay un error de salida. Pero aquí no sé por qué no me lo ejecuta esto lo de acá. Me sale otro tipo de error acá. Mm, ya. Eh, el error que me sale acá es por esto lo de acá. Entero, entero. En integer valor integer. Cierro nunca. Post. N. Valor post.
Ujú. Ya, déjame ver. Ya, a ver. ¿Qué puede ser el error? No creo que sea el. No creo que sea, le estoy pasando directo. Ya, 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 ya. Vector, valor, bar, y esto le vamos a quitar bar. May. Y ahora sí, ya. El error, bueno, aquí sinceramente no sé por qué me da error. En mi teléfono ya me corrió. Pero el error que me salía en el teléfono y por el cual no quería correrme era por esto. Es que como aquí le estoy pasando valores estáticos, no son de tipo variable. No le estoy pasando una variable como tal. Y yo aquí en mi unidad le especifiqué que iba a recibir el valor, iba a ser una variable. Al igual que posición, una variable. Si ustedes eliminan esto, ya que por el momento le estamos pasando valores fijos nomás estáticos, tanto aquí y acá en su declaración, le va a ejecutar. Es eso, ¿no? Eso es lo que he modificado en mi teléfono. Porque mi teléfono me corre, pero aquí no sé por qué no me corre, me da error. Me dice que está intentando ejecutar el módulo del vector, creo que por eso. Delete. Vamos a hacerlo de nuevo, una vez más. Copiar, eliminar, un nuevo archivo, vector.unit, perdón, vectorunit.pass y lo pego. Y si lo ejecuto y me sigue dando el mismo error. Está intentando ejecutar el módulo acá, cosa que no debería pasar. Pero bueno, ¿pudieron hacerlo correr en su teléfono ustedes? En mi caso ya lo hice, ¿no? Voy a ver si puedo compartirlo. Ahí está ya el archivo modificado. Simplemente lo eliminé. Esta, como le decía, estas dos bar, palabra acá, bar, ya que con esto le estoy diciendo a Pascal que lo que va a recibir y va a esperar va a ser una variable. Pero como acá le estoy pasando simplemente valores fijos que no son variables, me salía ese error. Y bien, ahora esto lo de acá sí, sinceramente no sé por qué no me quiere ejecutar. Voy a buscar otro. Delete. Ya, no sé por qué no me quiso ejecutar esto acá. Está intentando ejecutar el módulo, cosa que no debería hacer si estoy ejecutando el archivo principal.
CRT, ya, vamos a hasta ahí, ¿no? Bien, compañero, entonces lo vamos a dejar hasta acá ya. Aquí nunca me ejecutó, pero en el teléfono ya me ejecutó. No sé si a ustedes les habrá ejecutado o no. ¿Me pueden decir, por favor? Láser no ejecuta. ¿Puedes enviar el error, por favor? A ver. Lo voy a cerrar. Voy a tener la grabación aquí.